Muy buenos días, tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy le damos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez, de la emoción y todo se me olvidó darles la bienvenida. Sean bienvenidos. Al final de la enseñanza nos gustaría tener contacto con ustedes y bueno, ha sido de mucha bendición esta serie que estamos llevando en proceso, que es el Sermón del Monte. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de honrando el nombre de Dios. Recordemos que estamos estudiando lo que es el Padre Nuestro. Dentro del Padre Nuestro tenemos dos lugares donde la encontramos, que es Mateo 6 y Lucas capítulo 11. Dijimos que no es el mismo evento, son lugares distintos, separados aproximadamente de 5 a 6 meses en las que el Señor habló de cada uno de ellos. Y bueno, estamos nosotros en Lucas 11:2 tomando esa versión de Lucas, el Padre Nuestro. Y es ahí donde vamos a comenzar. Lucas 11:2. El tema es honrando el nombre de Dios. Dice el versículo así: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjense qué oración, ¿no es cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Miren, la parte que vamos a estudiar de esta oración y de este versículo es la parte que dice santificado sea tu nombre. Por lo tanto, esta enseñanza la vamos a dividir en dos. Primero, es necesario ver qué significa el nombre en el contexto bíblico. Para poder entender la frase, santificado sea tu nombre, necesitamos primero partir de qué es el nombre. Y al final vamos a dar una aplicación práctica para nuestras vidas. Miren, en primer lugar, vamos a ver qué es el nombre. En nuestra cultura usamos el nombre simplemente para identificar a una persona, ¿no? El bebé nace en el centro de una familia y escogen el nombre de moda o el nombre que les gusta o un nombre por su significado. O hay personas que dicen, bueno, así se llamó mi papá, así me llamo yo y así se llamará mi hijo. O sea, pasa el nombre de generación a generación. Pero en el contexto bíblico, hermanos, no es así. En el contexto bíblico, el nombre es más que un sustantivo. El nombre es más que las letras que componen dicho nombre. Porque en el contexto bíblico, el nombre describe el carácter de la persona. Fíjense lo que acabo de decir, el nombre de alguna manera describe el carácter de una persona, la esencia de la persona. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el nombre de Jacob. Jacob, hermano de Esaú. Recordemos que cuando nacen, de alguna manera sale primero Esaú y Jacob nace agarrado del calcañar de su hermano. ¿Por qué? Porque él quería de alguna manera ser el primero. O sea, desde el vientre de la mamá ya había cierta situación en Jacob. Es por eso que recibe el nombre de Jacob, que significa el usurpador. Y déjenme decirles algo, toda su vida se caracterizó así. Siempre fue un usurpador. Pudiéramos decirlo en nuestro contexto así de la RU, el tranza, ¿no? Aquella persona que si no tranza no avanza. Aquella persona que hacía chanzullo, ¿no? Hacía trampa para obtener lo que quería. Así se caracterizó la vida de Jacob. Tú puedes leer ahí en Génesis su historia y te vas a dar cuenta que siempre hacía trampa. A lo mejor pudiéramos decir, bueno, pues sacaba ventaja de lo que sabía, pero al final él consiguió parte de su riqueza haciéndole trampa a su suegro, ¿no? Entonces, una de las cosas que vemos es que el nombre de Jacob describió perfectamente su carácter. Y bueno, pues de la misma manera pasa con el nombre de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el nombre de Dios y sus títulos o los nombres, porque ahí hay una situación en la que muchos dicen, es que, por ejemplo, Jehová Nisí, Jehová Jireh, Jehová Emkadesh. Muchos dicen que eso no es un nombre, son títulos. Ya sea que lo encuentres como nombres o como títulos, lo importante es lo que comunica, porque nos comunica algo. Entonces es ahí donde quiero partir. El nombre de Dios y sus títulos nos comunican algo. ¿Qué nos comunican? Es Dios dándose a conocer. Miren, no sé si les ha pasado de que hay veces que nosotros teóricamente conocemos de Dios.
Sabemos quién es, nos explican la personalidad de Él, pero no es hasta que atravesamos una situación difícil en nuestras vidas donde toma importancia lo que Él es en nosotros. Por ejemplo, pierdes tu trabajo y dices, híjole, mi fuente de ingreso, mi fuente de estabilidad, lo he perdido. Es ahí donde entonces cobra sentido el Jehová Jireh. Yo soy tu proveedor. No es hasta que estás tirado en una cama en el hospital cuando cobran realidad esas palabras que dicen, yo soy Jehová tu sanador. ¿No es cierto? A lo que quiero decir es que hay situaciones en nuestras vidas donde nos permiten experimentar de una manera personal quién es Dios para nosotros. Y precisamente Dios se da a conocer a través de sus nombres. ¿Quién es Él y cómo es Él? Y en la Biblia vemos que Dios manda y ordena que su nombre sea tenido por digno. ¿Qué implica esto? Que el nombre no solamente Dios lo utiliza para comunicar a sus criaturas quién es Él, sino también Él pide que su nombre sea tenido por digno. O sea, que sea honrado porque implica lo que Él es. Y esto es importante porque en la oración del Padre Nuestro, el Señor dice, santificado sea tu nombre. Si nosotros perdemos de vista el significado nombre, va a pasar desapercibido la realidad que el Señor nos quiere dar en ese momento. Santificado sea tu nombre, es más que el nombre bajo nuestro contexto. Describe quién es Él. Entonces observen, si el nombre describe quién es Dios, por eso antes del nombre hay una afirmación, una acción que se nos manda hacer. Santificado sea tu nombre. Entonces vamos a partir primeramente en Éxodo 3, del 13 al 14, donde vemos que Dios le dice a Moisés quién es Él. Recordemos que el Señor le comisiona a Moisés a salir y ir a Egipto para que saque a su pueblo de la esclavitud y lo lleve a adorarlo. Pero resulta que Moisés le dice, oye, y llego, ¿y quién le digo que me manda, no? ¿A quién le digo que va a estar ahí con nosotros? Y vean lo que dice el texto. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Miren, hermanos, Dios mismo, vamos a ver, que trajo a su nombre reputación. Dios no necesita ser defendido por nadie. Él mismo sabe responder a la incredulidad humana. Dios mismo trajo reputación a su nombre, trajo fama, trajo honra a través de manifestar su poder a través de su pueblo. Y es lo que vamos a ver. Ahí en Éxodo 3 vamos a empezar cómo Dios empieza a traer a su nombre fama y reputación por medio de su pueblo, a través del poder manifestado de Dios en su pueblo. Esta frase dijimos que es el autoexistente, algo que ya estudiamos en la serie del Génesis los viernes. Dios no tiene necesidad de nosotros. El hecho que nosotros adoremos a Dios no lo hace Él más Dios ni le resta divinidad. Dios es autoexistente y autosuficiente, lo que implica que no necesita nada de sus criaturas. Nosotros somos los que debemos de responder a quién es Él. Y esa es la esencia de la adoración. Una respuesta del que adora en base al Dios al que estamos adorando. Y vemos que aquí Moisés empieza a recibir el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Fíjate qué presentación. Para nosotros a lo mejor pudiera pasar desapercibido. Pero ¿quién es autosuficiente en sí mismo? ¿Quién es autoexistente? Nadie. Entonces va a llegar Moisés y le dice, oye, el gran yo soy me ha enviado a ustedes. Hermanos, Dios va a comenzar a manifestar su nombre a favor de su pueblo. Vayan a Éxodo 9, verso 13, porque vamos a ver cómo Dios va a comenzar a manifestar su fama. Éxodo 9, del 13 al 16. Ya a estas alturas, Moisés ya ha ido a Egipto y está con el faraón y vean lo que dice la escena.
Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hermanos, qué increíble escena. Está ante la nación más poderosa de ese entonces. Está ante el hombre de estado más poderoso de ese entonces. Está ante el mismísimo Faraón. Fíjense nada más, qué increíble. Y Moisés va y está delante de este Faraón y el Señor le dice: dile que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Verso 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Observen, para que mi nombre sea anunciado. Esa frase es importante. Conforme vayamos avanzando, recuérdenla. Dice: para que mi nombre sea anunciado. Dios, hermanos, usaría el corazón duro del faraón precisamente para eso, para anunciar el nombre, su propio nombre, para que los pueblos de la tierra vieran quién era el yo soy, quién era el autoexistente, quién era Yahweh, ¿no es cierto? Ahora vayan a Éxodo 5 del 1 al 2. Éxodo 5 del 1 al 2. Éxodo 5 del 1 al 2 dice así: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esta escena, hermanos, fue la primera a la que acabamos de leer. Leímos la primera parte de Éxodo 9 para que veamos cómo Dios ya había de alguna manera enviado a Moisés para que Moisés se entrevistara con el faraón y dejara ir a su pueblo. Pero el faraón no quiso hacerlo. Entonces, en el primer texto vemos cuál es el propósito que Dios tiene a través de Faraón. ¿Cuál era? Mostrar su nombre, o sea, mostrar quién era él. Y aquí una de las cosas que vemos en Éxodo 5 es lo que muchos incrédulos, insolentes pudieran hacer. Vean lo que dice el verso 2 de Éxodo 5. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Te imaginas quién es Jehová? Esto, hermanos, nos muestra un acto de orgullo, de arrogancia, de soberbia. El faraón que gobernaba en ese entonces el primer país del mundo, ¿no? La primer potencia mundial, le dice: ¿quién es Jehová? Es como un Nabucodonosor. Aquellos que llegan a creer que todo lo que han hecho es por su gran capacidad, por su gran talento, y no le daban gloria a Dios, no reconocían el nombre de Dios. Y aquí Dios iba a tomar esa insolencia para mostrarle a Faraón y a su pueblo y también al pueblo de Israel quién era Dios. Vean lo que dice Éxodo 14, 18. Porque una de las respuestas que vemos a la insolencia de Faraón, ¿saben cuál fue? Solamente Dios le mandó 10 plagas para mostrarle quién era él. El faraón le dice: ¿quién es Jehová para deje ir a Israel? Y Dios le responde con 10 plagas para que viera quién era Dios. Y mira lo que dice Éxodo 14, 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Esto, hermanos, nos muestra Dios sabe responder. Más de una ocasión podemos vivir en lo personal personas que de alguna manera dicen: solamente un milagro me hará creer en Dios. Pues Dios responde. Solo aquellas personas que llegan a afirmar que Dios no existe o están en contra de la divinidad,
tarde o temprano, Dios tiene maneras para llamar la atención. Pero déjenme decirles algo, nadie va a estar en el infierno que no se sepa amado antes por Dios aquí en la tierra. No va a haber nadie en el infierno que diga yo no tuve la oportunidad de conocerte, porque una de las cosas que vemos que Dios nos dejó para evidencia de la gente que Dios existe es la creación. Romanos capítulo 1 del 18 en adelante encontramos que la creación muestra su poder invisible. O sea que a través de la creación nosotros podemos ver que Dios existe. La conciencia. ¿Quién puso esa información dentro de nosotros que al hacer tal cosa crea en nosotros la culpa? ¿Quién lo puso ahí? Tuvo que hacer un creador que puso la ley en nuestro corazón, su ley moral, la cual sigue rigiéndonos. Y la conciencia funciona entonces como un medio de gracia para restringir nuestra libertad. A lo que voy es de que no va a haber nadie que pueda estar delante de Dios y apelar a la ignorancia, diciendo, yo no supe nada de ti. Este faraón mostró de alguna manera insolencia, decir, ¿y quién es Jehová? Y Dios le mostró quién era Dios, a través de 10 plagas. Y es ahí, hermanos, donde nosotros vemos que empieza a crecer la fama de Dios. Él mismo da a conocer su poder y a través de ese poder trae honra a su nombre. Vean lo que dice Josué 2 del 8 al 11. Josué 2 del 8 al 11. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué les parece? Porque Jehová vuestro Dios. Fíjense, lo que Dios hizo a través y a favor de su pueblo, y que a su vez trajo destrucción y juicio sobre el pueblo pagano, ¿qué trajo? Buena reputación a nuestro Dios. Fíjate nada más cómo Dios trae reputación a su propio nombre. Y ese Dios que actuó en el Antiguo Testamento, te tengo noticias, es a ese Dios al que ahora Jesucristo en el Padre Nuestro nos introduce como tu Padre y mi Padre. ¿Cuántos no hemos visto que hay personas en lo terrenal que se creen bien gallitos, así como que mi padre es el gobernador? ¿No sabes? ¿No sabes con quién te metes? Hermanos, no saben ni con quién se meten con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es el Dios de dioses y Señor de señores. Sí, dale un aplauso al Señor. Fíjate, nos adoptó. Estamos en la familia de Dios. Yo me acuerdo que un pastor decía, hermanos, quiero confesar algo. Dice, que iba yo en mi carro manejando y entonces un carro se me metió, yo me le cerré más adelante y empezamos ahí a picudearnos. Dice, el chiste es que se me cierra más adelante y se baja. Y me dice, ¿no sabes quién soy yo? Y le dijo, ¿no sabes quién es mi padre? Porque fue una zona así medio de la fifí, como dice, ¿no? Ahí en las torres de satélite, ahí en el norte. Y dice, ¿no sabes quién es mi padre? Y dice, y yo me bajé y le dije, ¿y no sabes quién es el mío? Dice. Pero hermanos, Él es nuestro Padre, el Dios de dioses y Señor de señores. ¿Qué es lo que te angustia? O sea, yo quiero que tú peses, pongas en una balanza todos tus problemas aquí y en contraparte pongas a Dios. No es nada nuestra enfermedad. No es nada lo que te está afligiendo. No es nada lo que está pasando en tu mente y está trayendo ese corazón afligido. Dios tiene el control de eso. Fíjate, Dios tiene el control de eso. Dios no ha cambiado, ¿eh? Quiero recordarles eso. Dios no ha cambiado. El Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo Dios ahora. Entonces, ¿por qué no vemos esos milagros? Por falta de fe. No le creemos a Dios. Una fe
que no solamente sí yo creo en Dios, sino es una fe que deviene en obediencia. Porque lo que hemos recordado en las enseñanzas de la oración es que muchas veces no oramos por orgullosos. Creemos que no, yo me las puedo de todas, no necesito de Dios. ¿No? Aquellos que dicen, no, yo sé cambiar, yo sé cambiar a mi esposa, yo sé cambiar a mi esposo. Ah, sí, o sea, que no necesitas de Dios. No, que yo puedo tal cosa. Hermanos, necesitamos a Dios, por eso necesitamos recurrir en oración por nuestros hijos, orar. Pero no oramos por orgullo y no oramos por falta de fe. No oramos por desobediencia, que fueron los tres puntos que vimos, el por qué no oramos. Orgullo, falta de fe y desobediencia. Pero cuando nosotros nos ajustamos a la oración y reconocemos que lo necesitamos, no solamente es depositar nuestra fe, sino es obedecer en lo que Él nos está diciendo que debemos de hacer. Pasemos rápidamente a Éxodo 15, verso 9. Éxodo 15, del 9 al 15. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Fíjense, soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán y a los valientes de Moab les sobrecogerá temor. Hermanos, el pueblo de Israel salió por medio de su caudillo Moisés. Fue llevado y cuando vieron estaban a la orilla del Mar Rojo, pero quedaron casi como encerrados. ¿Por qué? Porque de repente escuchan que la tierra empieza a temblar y no era un temblor, sino era el ejército de egipcio que iba tras ellos. ¿Te imaginas la escena? ¿A dónde podrían correr? Por un lado estaba el Mar Rojo y por otro lado estaba el pueblo egipcio. Y así muchas veces nos podemos encontrar nosotros. No vemos salida. Vemos de un lado una opción y es negativa. Vemos otra opción y también no vemos salida. Pero es ahí donde no vemos salida, donde Dios abre el Mar Rojo. Hay una opción que nosotros no hemos visto, pero que Dios sí ha visto para dártela a ti. No, es que mi hijo no tiene solución. Eso mismo pensaba mi madre de mí. No, tú no tienes solución. Yo te conozco bien. Así me decía, yo te conozco bien. Yo venía a la iglesia y me decía, mamá, yo le decía, mamá, ya voy a la iglesia. No, hijo, tú me estás engañando. Yo te conozco, tú eres un borracho, tú eres esto. Y le costó trabajo ver que realmente yo ya venía a la iglesia. Pero déjeme decirles algo. Cría fama y échate a dormir. ¿No? Pero Dios sí tiene una opción para nosotros. No pierdas tu fe en eso. Probablemente veas al Mar Rojo a un lado y al pueblo egipcio de otro lado, pero Dios va a abrir el Mar Rojo delante de ti. Y es ahí donde nosotros vemos la opción para ver quién es el nombre de nuestro Dios. ¿Quién es Él? Vean Josué 5:1. Josué 5:1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los ojos de Israel. Hermanos, Dios sigue obrando a favor de nosotros. O sea que cuando tú vayas en la calle, hermanos, nosotros tenemos quien nos guarde, tenemos quien nos cuide, tenemos quien está al control de todas nuestras actividades, porque hemos entrado a una relación con Él, a la familia de Dios. Recordemos lo que estudiamos la última vez. ¿Cómo inicia la oración? Ustedes cuando oréis, orad así. Padre
nuestro. Y Padre nos está introduciendo a una relación que no existía en el Antiguo Testamento. Una relación personal con Dios de Padre e Hijo. Y ahora dice Padre nuestro. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una familia. No solamente es Dios ha hecho convenio conmigo, ha hecho convenio con todos los que nos hemos arrepentido, a los cuales ha adoptado como hijos. Juan 1:12. A los que les recibió, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Él te lleva grabado en la palma de su mano, estudiamos, ¿no es cierto? Que dice, yo no me olvidaré de ti. ¿Se acuerdan lo que estudiamos? Hemos entrado a esa familia. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo que implica cuál debe de ser nuestra actitud al acercarnos a Él con respeto. Y es ese respeto el que el Señor le está dando a su nombre. Fíjense, por eso vemos aquí lo importante que es el nombre de Dios. Ahora, Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Hermanos, tenemos a un Dios que es real para nosotros. El nombre de Dios comenzó entonces a ser honrado, a ser respetado y temido entre los pueblos de la tierra, pero también entre su mismo pueblo. Dios quiere que cada uno de nosotros también honremos su nombre. Dios se dio a conocer a su pueblo a través de Jehová en Kadesh. Uno de tantas formas en las que Dios se ha dado a conocer, Jehová en Kadesh. Ahora, ¿qué significa esto? Significa o nos habla del carácter santo de Dios. Jehová en Kadesh, el carácter santo de Dios. Vayamos a Éxodo 15:11. Vamos a ver el carácter santo de Dios a través de su nombre, cómo se dio a conocer a su pueblo. Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Levítico 21:6, santos serán a su Dios y no profanarán su nombre, el nombre de su Dios. Ahora, esto es importante. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. Porque las ofrendas encendidas para Jehová y el plan de su Dios ofrecen, por lo tanto serán santos. Aquí se está hablando al sacerdote y a los levitas, los cuales Dios, y también al pueblo, ¿no? Ampliamente. Porque hay otro texto, si no me equivoco, Levítico 11, donde enseña que dice, vosotros seréis santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios y soy santo también. Entonces, lo que nos indica que todo lo que tiene relación con Dios tiene que tener su mismo carácter, lo que explicaba en la introducción antes de comenzar la prédica. Nosotros ahora hemos sido colocados en esta posición y en esta posición nosotros ahora se nos demanda desarrollar esa vida de santidad delante de Dios. El cristiano es santo por dos razones, posicionalmente, lo que expliqué al inicio, y progresivamente. O sea, posicionalmente porque ahora somos movidos de una posición a una posición donde nos alineamos con Dios, somos santos a los ojos de Él. Vamos rápidamente, Hebreos 10:10. Para no quedarme corto con la idea y no dejarlos en el aire. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Observen, en esa voluntad somos santificados. Si tú lees todo el capítulo, está hablando de que Dios le dio un cuerpo a su Hijo para venir y ofrecerse en sacrificio. Y a través de ese sacrificio, que es donde dice, y en esta voluntad, o sea, en que el Hijo se iba a ofrecer a sí mismo, a través de ese sacrificio ahora somos santificados. Y esta palabra santificados es lo opuesto a lo común. Ahora, ¿cómo puedo explicar común? Ustedes se acuerdan en Hechos que Pedro tuvo una visión donde vio a un lienzo que bajaba del cielo y escuchó una voz que decía, Pedro, mata y come. Y él dice, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Esa palabra inmunda es la palabra común.
lo que es opuesto a santificados. ¿Qué quiere decir? Que una persona o ha sido apartada por Dios o sigue en una posición de común, de inmundo. ¿Por qué? Porque no ha sido limpiado a través del sacrificio de Cristo. Pero ahora todos nosotros, por medio de esa voluntad que es la muerte de Cristo a favor de nosotros, somos colocados delante de Él en una posición de santificados. Pero vean lo que dice el verso 14. Es una posición continua, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo nos hizo perfectos? Vamos rápidamente a Colosenses 1:21, si no se los leo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Observen esto, Ahora hemos sido reconciliados. Verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, lo que leímos en Hebreos, para presentarnos como santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Quién se va con el Señor? Nosotros. ¿Quién se queda? El que no fue santificado. El no creyente, hermanos. El no creyente. ¿Por qué? Porque Romanos 8:1, el que está en Cristo, no hay ninguna condenación para él. Se los voy a leer de una manera textual. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjense, los que están en Cristo Jesús. Ahora bien, entonces a nosotros, los que hemos estado santificados, dice aquí el Levítico 21:6, se nos manda a no profanar su nombre. Fíjense qué interesante, no profanar su nombre. Esto tiene relevancia cuando regresemos a Lucas 11:2. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Recuerden esto, que se nos mandó a no profanar el nombre de Dios. Ahora bien, lo que nos enseña que hay una relación en la cómo nos conducimos con el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera en la que nosotros nos conduzcamos ¿va a traer gloria al nombre de Dios o va a traer deshonra? Hay una relación en mi comportamiento con el traer buena fama al nombre de Dios, honra o todo lo opuesto. Un ejemplo, ahorita lo vamos a abordar. Bueno, Romanos 2:24, vean lo que dice. Voy a ir un poco rápido con los versículos porque hay muchos y para ir ahondando. Romanos 2:24 dice así: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado por los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que nuestra conducta muchas veces deshonra al Dios que nosotros decimos tener. Miren, ustedes han visto en los Juegos Olímpicos cómo va el país, un grupo que los asignan como representantes de ese país. ¿Y qué es lo que llevan? ¿Qué los distingue? Una bandera, ¿no es cierto? Pues déjenme decirles algo, nosotros tenemos nuestra bandera que nos distingue. Yo soy Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera. Fíjense, y Él es nuestra bandera. ¿Cómo lo estamos representando? Es la manera en la que vemos desde el Antiguo Testamento que Dios trajo honra a su nombre, honor a su nombre, fama a su nombre a través de manifestar su poder por medio de un pueblo. Pero también ese pueblo le pide y le exige que a través de su comportamiento traiga honra al nombre de Dios. Entonces, la palabra aquí blasfemado, porque dice Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Qué significa blasfemar? Bueno, quiero dar aquí, antes de esto, una palabra que está en Levítico 21:6. No lo busquen, solo los quiero aquí remarcar. Dice, serán santos, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. ¿Qué significa profanar? Es la palabra que quiero enfocar. ¿Qué significa profanar? Miren, profanar significa tratar algo sagrado sin el debido respeto. ¿Cómo sería profanar algo? Que estar en la iglesia y hacer las cosas
sin el debido respeto. O sea, que saques tu botellita y te empieces a echar 2, 3 copitas. Que saques tu cigarrito y empieces aquí a fumar. O sea, sería profanar algo que de alguna manera debe de traer honra al nombre de Dios. O sea, también se puede profanar el nombre de Dios cuando nosotros en nuestra propia vida nos conducimos de una manera que no glorifique el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos sido apartados por Dios. O sea, que ahora yo como templo de Dios soy propiedad de Dios. Y la manera en la que yo trate mi cuerpo y mi vida va a traer honra o deshonra a Dios. Fíjense, incluye nosotros, somos propiedad de Dios, ya no nos pertenecemos. ¿Sí sabías que aún los zapatos que tienes no te pertenecen? Hermanos, nada de nosotros nos pertenece. El problema, como decía el hermano, es cuando tú dices, es que es mi carro, es que es mi esto, mi lo otro. Ya nada nos pertenece, hermanos. Había una historia que cuentan que hubo un reformador que estaba predicando con poder en su época. Y llegó rápidamente un mensajero, le dicen, ¡Ey, se quema tu casa! No, yo no tengo casa. Que le pertenece a él. Y él siguió predicando. Hermanos, esa es la actitud de una persona que va caminando hacia el cielo. ¿Por qué? Porque estamos de paso. Estamos de paso. Entonces, el nombre de Dios, hermanos, era contaminado por seguir prácticas incluso pecaminosas de otros pueblos ajenos. Levítico 18:21. Levítico 18:21 dice así: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Fíjense, prácticas que no corresponden al carácter de Dios puede de alguna manera contaminar el nombre de Dios. Pero ¿qué significa esto de contaminar? No se refiere que nosotros podamos manchar su carácter. No, sino se refiere podemos deshonrarlo. Esa es la idea. La reputación de su nombre se veía de alguna manera profanado porque su carácter, su esencia se veía agredida por prácticas pecaminosas. O sea que el nombre de Dios era tan sagrado que el que lo blasfemara, hermanos, recibía consecuencias serias. Una de ellas es la muerte. Vean lo que dice Levítico 24:16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Qué tremendo, ¿no? O sea, esto nos lleva a pensar cómo el nombre de él mismo demanda seriedad hacia él. El que blasfeme el nombre ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así al extranjero como al natural, si blasfemare el nombre, que muera. Ahora, nosotros vemos que Dios trajo fama, trajo reputación a su propio nombre, lo que implica que Dios cuida de su nombre y mandó a su pueblo a cuidar de no profanar su nombre a través de prácticas pecaminosas, ya que su nombre manifiesta su naturaleza, su esencia, su carácter, quién y cómo es Él. Y bueno, pues ahora, una vez que hemos entendido lo que significa el nombre en el contexto bíblico y cómo Dios demanda esta reverencia hacia Él, vamos a ver ahora sí qué significa entonces santificado sea tu nombre. Miren, esta frase es más que una expresión de alabanza. El decir santificado sea tu nombre no es una expresión de alabanza. Una expresión de alabanza sería santificado es tu nombre, no sea. Vean el cambio, es diferente, es a sea. Sea implica una acción que demanda de nosotros. Ahorita lo vamos a ver, santificado sea tu nombre. O sea, habla del deseo de nosotros para que el nombre de Dios sea honrado. Es como esto, miren, ¿a cuántos de nosotros nos gusta que hablen mal de tu mamá o de tu papá? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque buscamos que la persona de nuestra mamá o nuestro papá sean respetados. Pues esa es la idea. ¿Cómo tú vas a buscar, no? A lo mejor antes en el mundial o en el mundo que decían algo de tu mamá, X cosas, sobre todo de la mamá, y hasta la vena aquí se te levantaba, ¿no? Y no vas a hablar de, y te ponías, ¿por qué? Buscabas que su nombre sea honrado. Esa es la idea. Santificado sea tu nombre. Habla de que nosotros como creyentes, ahora que hemos entrado a formar parte de la familia de Dios y Él es nuestro Padre,
debemos de desear en nuestro corazón que el nombre de Dios sea honrado. Esto no quiere decir que te vas a remangar las mangas y te vas a agarrar con el primer ateo que veas en la calle. O sea, no quiere decir eso, pero sí quiere decir que a través de nuestras vidas podamos nosotros honrar a Dios y a través del Evangelio puedan otros con sus vidas ahora cambiadas honrar el nombre de Dios. Recordemos que esta oración es una oración evangelística. Es una oración evangelística. ¿Por qué? Porque cómo la gente pueden adorar a Dios. De hecho, es algo que vamos a estudiar la próxima vez, ¿no? Venga tu reino. ¿Cómo podemos nosotros hacer que las personas, bueno, si pudiéramos, en dado caso sabemos que es Dios, pero cómo podemos ser medios para que Dios utilice para que otras personas honren el nombre de Dios, si no es a través de su evangelio? ¿Cómo la gente puede venir más que sometiéndose a un rey? Por eso dice, venga tu reino. El reino de Dios tiene que ser establecido en cada corazón de la gente. ¿Cómo se establece? A través del evangelio. Cuando tú predicas el evangelio, cuando tú los llamas al arrepentimiento, y entonces la gente responde al mensaje del evangelio y en un momento dado reciben al Señor como su Señor precisamente, como el Rey de sus vidas. Entonces, no pierdan de vista que esta oración del Padre Nuestro es una oración evangelística. Busca que el nombre de Dios sea honrado a través de vidas transformadas. Miren, vamos a ver también cómo esta expresión debe de ser un deseo ardiente por el honor y la gloria de Dios. Esta frase, santificado sea, implica que el nombre de Dios sea considerado santo. Nosotros, hermanos, santificamos a Dios a través de nuestras vidas. Santificamos su nombre cuando lo honramos delante de personas con nuestra conducta, al guardar su palabra. Rápidamente, vamos a Levítico 10, del 1 al 3. Yo sé que los he bombardeado con muchos textos, nos faltan otros 20 más, no se preocupen. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y cayó Aarón. ¿Qué quiere decir? Miren, los hijos de Aarón eran sacerdotes y ellos tenían la responsabilidad de hacer todo lo que sus funciones como sacerdotes implicaba. Pero resulta que ellos lo hicieron de una manera inadecuada. Esto se los quiero explicar de esta forma. ¿Qué sucede cuando un padre de familia le da una indicación a su hijo y hace lo opuesto? Ese hijo no está honrando la palabra del padre. Es la misma idea. El Señor les dijo: vas a tomar de este fuego, esta va a ser tu función así, así y así. Y ellos, aparentemente embriagados, intoxicados por el alcohol, estaban haciendo su labor y dijeron: bueno, la idea es prender fuego, pues fuego es fuego, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este que nos dijo Dios y este que también pues está ahí? Ellos tomaron un fuego extraño y hicieron a cabo toda su labor. Es por eso que Dios trajo de alguna manera juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque de aquí aprendemos un principio. Somos nosotros los líderes dentro de una iglesia y también en forma general todos como cristianos quienes marcamos el patrón de obediencia a Dios. Si Dios nos dijo hazlo así en su palabra, debemos de hacerlo así. ¿Por qué? Porque los que están alrededor nos ven la manera de hacer las cosas. Y si dicen: bueno, pues allá el pastor o el líder que vimos, pues está haciendo eso, pues entonces no está tan mal. ¿Qué estamos provocando en el pueblo? Rebelión en contra de Dios. ¿No es cierto? No estamos honrando la palabra de Dios a través de nuestros actos. Por lo tanto, los demás dicen: pues no es importante. Oye, hijo, oye, papá, ¿vamos a ir a la iglesia? No, vamos a ir a por ahí. Cuando nosotros de alguna manera minimizamos la importancia de las cosas de Dios, estamos dejando ese patrón en los que vienen detrás. El día de mañana no te quejes de que nuestros hijos
no responden al evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros les marcamos. Ahora déjenme decirles algo, porque yo también entro ahí, ¿no? También tengo hijos que ya lidiamos con su conducta, con que no quiero ir, con que esto, y bueno, pues tienes que ir, ¿no? Mientras estés todavía chico, tienes que acompañarnos y poner nuestra parte. Los hijos, hermanos, tarde o temprano van a tomar su decisión. Pero es importante que vean en nosotros que honramos a Dios. Que a lo mejor en la etapa de infancia a muchos de nosotros no nos tocó, ¿no?, guiarlos. Pero mira, ya ahorita que puedes decir que ya pasó ese tiempo donde pude influir en ellos, no importa. Ahorita todavía pueden ver en nosotros ese testimonio de que honras a Dios. Oye, papá, ¿qué haces? No, pues fui a un estudio y mira, aprendí esto. O te vean leer la Biblia, te vean orar. Mira, eso a lo mejor ellos van a decir, religioso o lo que sea, pero tú le estás sembrando en el corazón una vida que trae honra al nombre de Dios. Porque a pesar de que no son creyentes, pueden ver cómo a través de nuestras acciones honramos el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cuidamos nuestro testimonio. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado, dice. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo? A través de nuestra vida. Y Nadab y Abiú no trajeron honra al nombre de Dios. Por lo tanto, recibieron juicio. ¿Se acuerdan? El hombre que no honre el nombre de Dios, que muera. Y Dios aquí está poniendo el ejemplo. ¿Sabes qué? Gloria y gracias a Dios, que no es lo mismo ahorita, sino empezando desde mí, caeríamos muertos desde aquí. No es la realidad. Fíjense la misericordia de Dios. Rápidamente, Números 20, del 7 al 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Dios dando instrucción. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás a beber de la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. El Señor le dijo: háblale a la peña. Y él golpea la peña con la vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Ellos no honraron el nombre de Dios, es la idea. Dios les dio una instrucción y ellos lo hicieron a su manera, ¿no? Si la idea es a lo mejor que la iglesia se llene, pues bueno, bajemos el compromiso, bajemos las demandas de Dios y hagámoslo más like, hagámoslo más inclusivo, donde no importa la manera en la que vivas, eres bienvenido. Déjenme decirles algo, es verdad, no importa en cierto sentido su manera en ese momento que vive cuando viene a la iglesia, pero una vez que ha sido expuesto al evangelio y escucha las demandas de un Dios santo, esa persona tiene la obligación de cambiar al carácter de Dios. Entonces, en cierta manera, sí, el evangelio es para todos, pero el evangelio, una vez que entramos, demanda obediencia hacia él. Entonces, la gracia de Dios nos recoge en el estado en el que estés. La iglesia está llena de ex marihuanos, ex drogadictos, ex alcohólicos, ex adultos, pero nunca nos ha dejado igual. ¿No es cierto? Todos pertenecemos a ese grupo. Ahora, Números 27, 14. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué sentido, el sentido en el que encontramos a santificar a Dios? ¿Será acaso que nosotros como criaturas tengamos la capacidad de santificar a Dios? Suena como ridículo, ¿no? O sea, eso no es posible. Somos nosotros las criaturas, la humanidad caída. No podemos traerle santidad a Dios. Él es 3 veces santo.
Pero el sentido que hay detrás de santificarlo es honrarlo. Honrarlo con una vida rendida a su palabra. Es obediencia. ¿Cómo nosotros como hijos honramos a nuestros padres? Cuando obedecemos. Efesios 6, hijos, honra a vuestro padre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cómo es que honramos a nuestros padres? A través de la obediencia. ¿Cómo podemos honrar a Dios, que es nuestro Padre, en la oración del Padre Nuestro? A través de nuestra obediencia. Y hermanos, los judíos consideraban el nombre de Dios tan sagrado que incluso no se atrevían a pronunciar su nombre, que se cree que se ha perdido cómo se pronunciaba originalmente el nombre. ¿Por qué? Porque lo consideraban tan sagrado que no lo pronunciaban. ¿Y qué hicieron? Bueno, tomaron las consonantes de Yahweh y las vocales de Adonai para formar el nombre de Jehová. Pero Jehová es el nombre de Dios. Todos sabemos que Jehová es Dios Padre dentro de la Trinidad, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermanos, no me da tiempo para desarrollarlo, pero hay una enseñanza que se llama modalismo. Y el modalismo, hermanos, es una herejía. ¿Qué es el modalismo? El modalismo enseña que en el Antiguo Testamento es Dios Padre y que cuando viene el Espíritu Santo, entonces deja de ser Dios Padre y se convierte en Dios Espíritu Santo. Después se convierte en el Nuevo Testamento a Dios Hijo, pero es la misma persona personificada en cada época de la historia, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Eso se llama modalismo, donde dicen que hay un solo Dios. Pero déjame decirte algo, representado en una sola persona. Pero yo sé que incluso muchos de los que puedan hasta aquí como que les va a chocar. Pero un día vamos a enseñar lo que es la doctrina de la Trinidad, porque Dios Padre no es Dios Hijo y Dios Hijo no es Dios Espíritu. Son tres personas distintas, pero a la Biblia les llama que son uno. Entonces, fue Tertuliano quien introdujo la palabra Trinidad dentro de la iglesia. En la Biblia tú no lo encuentras, pero sí ves esa verdad desarrollada en todas las páginas. En Génesis, cuando entremos, yo creo que lo voy a abordar ahí, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. La pregunta es, ¿a quién le está hablando Dios? ¿A quién? Entonces, muchos aluden que simplemente es una expresión de la realeza, porque así habla la realeza, como que esa frase de hagamos, ¿no? Se les presenta a ustedes, pero siempre en plural. Pero en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento se enseña la doctrina de la Trinidad. Vamos a desarrollarlo después, pero la finalidad es esa, hermanos. Esa doctrina de la modalismo, se ha introducido dentro de la iglesia cristiana. Y muchos, al no echarle ahí como estudio, caemos en ese error. Y eso no es así. Pero bueno, entonces el nombre de Jehová es Jehová Dios Padre, ¿no? Dios Padre, ese es el nombre de Dios, Jehová Yahweh. Dios Hijo es Jesucristo y el Espíritu Santo, obviamente, pues es el nombre que tiene, ¿no? Ahora, los judíos obviamente se esforzaban mucho por honrar la santidad del nombre de Dios, que de alguna manera le dieron poca importancia a la persona de Dios y a obedecer su palabra, como siempre ha ocurrido. Nos quedamos con la letra y perdemos la esencia de la ley. En el Nuevo Testamento fue eso, los fariseos se limitaban a la letra y perdían el espíritu de la ley. Ellos dijeron, yo no soy un asesino porque no he matado. Se limitaban a la letra. Matar es quitarle la vida a alguien y yo no lo he hecho, por lo tanto soy inocente. Y el Señor entonces le dice, mira, la ley no solamente se limita a actos concretos, sino también a la intención del corazón. Tú no habrás matado a nadie literalmente, pero el odio que tienes en tu corazón, que es la esencia del asesinato, te convierte en un asesino. ¿Y qué hicieron los judíos? El nombre de Dios es tan sagrado, además no lo pronunciemos, pero con sus vidas mismas traían deshonra a su nombre. Fíjense cómo desligaban una cosa de la otra, perdían la esencia y hacían solo formas y perdían la esencia. Un ejemplo de esto, de deshonrar el nombre de Dios, lo encontramos en 2 de Samuel 12:14, yendo hacia el final.
Segundo de Samuel 12:14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermanos, como leíamos en Romanos 2:24, el nombre de Dios muchas veces es blasfemado por los gentiles por causa de nosotros. Porque nosotros no es que demos un mal mensaje. El problema es de que no está mal el mensaje. Lo que está mal muchas veces es el mensajero. Y es ahí donde nosotros debemos de honrar el nombre de Dios a través de nuestra conducta. Mateo 5:16 es claro cuando dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, en el presente el pueblo de Dios debe de santificar su nombre. Lucas 11:2, cierro con ese texto que dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que implica entonces santificado sea tu nombre? Santificado sea, habla del deseo que debemos de tener nosotros para que ese nombre que desde el Antiguo Testamento ha sido, Dios ha buscado y ha hecho que se respete su nombre, se ha respetado también a través de nuestras vidas y que nosotros mismos llevemos a través del Evangelio a que otras personas honren el nombre de Dios. Eso es: santificado sea tu nombre. Es el deseo que de nosotros al orar para que mi hijo, que de alguna manera con su vida deshonra a Dios, para que mi esposo o mi esposa que no son convertidos y con su vida deshonran a Dios, de alguna manera ellos honren a Dios a través de predicarles el Evangelio. Es buscar la salvación entonces de esas personas. Fíjense nada más, por eso apunté que la oración del Padre Nuestro es una oración evangelística, porque busca la conversión de la persona. Una persona solamente puede honrar el nombre de Dios cuando se ha convertido a Cristo. ¿No? Una persona solamente puede honrar y entrar a la familia de Dios, a la familia de Dios como Padre y nosotros como sus hijos, a través de recibir el Evangelio en sus vidas. Y es ahí donde debemos apuntar. ¿Qué tanto de nosotros estamos honrando o adornando el Evangelio con nuestras vidas? ¿Cómo estás adornando el Evangelio en tu vida? ¿Cómo lo estamos haciendo? Con esto no quiero hacerte sentir poco cristiano, porque ahí entramos todos, hermanos. De una u otra manera deshonramos el nombre de Dios. Porque saben tus hijos que vienes a la iglesia, pero ya le contestaste a tu esposa. Saben tus hijos que lees la Biblia, pero sabe lo que andas viendo ahí a escondidas. Saben tus hijos que eres cristiano y que lees la Biblia, pero al final ya volaron los sartenes dentro del hogar, ¿no? Haces que mientas. No, dile que no estoy, ¿no? O dile tal cosa, o sea, mentimos. Hacemos que ellos mientan. Hermanos, todos entramos en este baúl, pero el día de hoy pongámonos a cuentas con el Señor. Digamos: Señor, danos tu corazón. Danos el deseo profundo en nosotros para cada día honrar tu nombre a través de nuestras vidas, porque eso es adoración pura, una vida de obediencia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, en esta mañana, Padre, ya tarde, venimos delante de ti, mi Dios, a poner en tus manos nuestras vidas. Señor, ciertamente hay cosas en nuestro corazón y en nuestras vidas que no son agradables delante de ti, Señor. Pero el día de hoy venimos a dejarlas delante de ti. El día de hoy venimos a pedirte perdón por todo pecado que hayamos cometido. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, limpia nuestra vida. Señor, danos un corazón que ame lo que tú amas. Danos un corazón limpio, cristalino, un corazón libre de amargura, de rencor. Danos un corazón en el cual tú encuentres complacencia, Señor. Que nuestra vida sea una vida que honre tu nombre, que traiga honor y sobre todo una vida en la cual tú te complazcas, mi Dios.
Danos un corazón con esa actitud, esa intención correcta. Que amemos lo que tú amas. Que te sirvamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, a restaurar lo que tengamos que restaurar. Si hemos dado mal testimonio, perdónanos. Te pedimos perdón. Nos arrepentimos. Limpia nuestro corazón, Señor. Limpia nuestras vidas. Pero en esta hora no queremos perder la oportunidad de orar conforme a lo que hemos estudiado por aquellas personas que en sus vidas tu nombre no es santificado, Señor. Sean nuestros hijos, sea una esposa o el esposo de alguien, sea tu familiar más cercano, un amigo. Señor, te rogamos por ellos, Padre, para que ellos también entren a ser parte de esta familia que es tu familia, Señor. Te rogamos por la conversión de ellos, que tú traigas un arrepentimiento en su corazón para salvación. Que ellos, Señor, encuentren en ti la paz que anhelan, que buscan desesperadamente en las cosas y no se dan cuenta que esa paz solo viene de ti, Señor. Te pedimos por la salvación de ellos, Señor, que tu reino venga al corazón de ellos, Señor, y que se sometan a tu señorío. Que a través de tu evangelio en ellos, Señor, ahora ellos puedan honrar tu nombre y santificar y decir junto con nosotros que tu nombre sea santificado, Señor. Que tu nombre sea santificado a través de nuestras vidas y a través de aquellos a los que el evangelio ha llegado a sus vidas. Nos encomendamos a tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a